Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las emociones en los seres humanos, ¿sí? Que se trata de respuestas, ¿sí? Que dependen de ciertos sistemas cerebrales, ¿sí? Que se activan ante distintos estímulos. Los estímulos pueden ser externos o pueden ser internos, ¿sí? Cuando hablamos de emociones, podemos hablar de las emociones básicas que ya vimos en un posteo anterior, como por ejemplo la alegría, como puede ser el miedo, ¿sí? Y después hay otra cuestión que son los sentimientos, que ya no son técnicamente emociones, sino que son emociones que fueron procesados por otros sistemas cognitivos que son más especializados. Entonces lo que hacen es transformar esas emociones en un estado afectivo más duradero, como puede ser el caso del amor. ¿Y quién se encarga de esto del procesamiento de las emociones? Hay distintas partes del cerebro que intervienen, pero hay un sistema que es especializado que se llama el sistema límbico, que también es conocido como segundo cerebro. Y una de las estructuras principales de este sistema es la amígdala. No sé si alguna vez la escucharon nombrar, que es muy chiquita, pero tiene un poder asombroso. Bueno, ¿y cuál sería la función de las emociones? ¿Sí? Ayudarnos a nosotros con la supervivencia, ¿sí? Así fueron originadas. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un león, ¿sí? ¿Qué hacemos? Nos podemos paralizar, podemos salir corriendo, podemos intentar luchar, ¿sí? Hay una conducta, ¿sí? Seguida de esa emoción que tenemos. Entonces, si eso pasa, nosotros vemos un león y salimos corriendo, está dentro de los parámetros normales. Esa emoción nos está ayudando a nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Hay situaciones, como por ejemplo, en los ataques de pánico, en la fobia, que la persona puede sentir todas esas sensaciones corporales, ¿sí? O tener ciertas conductas cuando el estímulo ni siquiera está presente o cuando lo imagina o cuando lo ve en una película, por ejemplo. Y el problema de eso es todo lo excesivo, ¿sí? Que se va desencadenando y obviamente todo el sufrimiento que sufre la persona en ese segundo. Por ejemplo, si está el estresor, ¿sí? En este caso volvemos al león, ¿sí? Y nosotros empezamos a correr, empezamos a sudar las manos, el cuerpo, empezamos a tener palpitaciones, ¿sí? Sentimos la respiración agitada. Bueno, eso dura unos minutos, ¿sí? Aproximadamente unos 40 minutos, pero después volvemos a un estado, no de quietud, pero sí de alarma normal, ¿sí? Pero la gente que tiene alguna fobia, eso es más desmedido y es más difícil poder bajar esa intensidad. La buena noticia es que con terapias y con distintas técnicas eso se puede manejar, ¿sí? Y hablamos de ayudar a los pacientes a regular sus emociones, ¿sí? No controlarlas, porque hay evidencia científica que dice que cuando nosotros intentamos sofocar una emoción, por ejemplo, si nosotros estamos tristes y lo que hacemos es buscar distintos mecanismos, ¿sí? De evitación como para esquivar esa situación, las consecuencias terminan siendo peores. Entonces de lo que se trata es de poder ayudar a tramitar eso, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un equipo de audio, ¿sí? Las emociones no se tratan de apagarlas por completo, sino de bajar un poquitito el volumen para que eso no nos haga tanto ruido, ¿sí? Y no nos perjudique en las actividades, ¿no? De nuestra vida diaria, ¿no? Y en terapia, por ejemplo, ¿qué se hace? ¿Sí? Se ayuda a regular las emociones, ¿sí? Y el primer paso es tomar conciencia de esas emociones, ¿sí? Porque a veces uno no se da cuenta ni siquiera qué es lo que le está pasando. Entonces, una vez que nosotros detectamos la emoción, que somos conscientes, trabajar no solo en la aceptación, sino buscar distintas técnicas que nos ayuden, ¿sí? A transitarlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, existe algo que se llama la maniobra de Valsalva, ¿sí? ¿De qué se trata? De reducir el ritmo cardíaco, ¿sí? Por medio de la activación de lo que se llama el nervio vago. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que dar un examen o están en una situación de mucha ansiedad, ¿sí? Se trata de contraer unos segundos y después relajar los abdominales, los brazos, las piernas, incluso la mandíbula. ¿Por qué? Porque esa activación que nosotros estamos haciendo de nuestro cuerpo, el sistema límbico lo interpreta como que hicimos algo ante una situación de peligro, ¿sí? Entonces, frente a eso, nuestro cuerpo empieza a relajar. Otra cosa que se utiliza es la respiración diafragmática, ¿sí? Cuando a veces uno le dice,
Inhalo, exhalo. Y uno dice, estoy nervioso, ¿qué? Inhalo y exhalo. Bueno, y esto tiene una explicación científica y es que cuando uno realiza ese proceso, la amígdala, ¿sí? Que es esta estructura que yo les decía que es parte del sistema límbico que interviene en las emociones, se desactiva un poco. Porque cuando nosotros estamos muy ansiosos, esa estructura está como funcionando, ¿sí? Demasiado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, como les decía, el volumen, intentar bajar un poco la intensidad de su activación, ¿sí? O por ejemplo cuando nos dicen, pensá en situaciones placenteras, que estás en la playa, que estás comiendo una comida rica. Bueno, ¿eso por qué es? Tiene que ver con lo mismo, con una activación emocional, pero ya no desde el lado del miedo, sino desde la alegría. Y todo nuestro cuerpo acompaña, ¿sí? Fisiológicamente y desde las conductas a ese estado emocional. No sé si alguna vez escucharon hablar del mindfulness. El mindfulness lo que ayuda también son con estas técnicas de respiración, ¿sí? Nos enseña a nosotros cómo manejar esas técnicas para que si estamos en una situación estresante y podamos ponerlo en práctica, ¿sí? Lo mismo con respecto a los pensamientos, esto de dejarlos fluir, de no juzgarnos, ¿sí? De aceptar, ¿sí? Y también la activación neurológica baja y nos ayuda a nosotros a sentirnos mejor, no solo en ese momento que estamos haciendo la práctica, sino en otros momentos como para poder ponerlos en marcha nosotros mismos. Así que, bueno, espero que les haya servido el dato. Cualquier consulta me pueden escribir. Un beso para todos.